Nunca imaginé que mi propio hijo me empujaría tan violentamente en la mesa de Navidad que caería al suelo frente a toda la familia, solo para que su suegro ocupara mi lugar. Lo que él no sabía es que esa misma noche yo cambiaría su vida para siempre. Mi hijo me humilló en la cena de Navidad, empujándome al suelo. Lo que no sabía es que con 3 llamadas esa noche, desmantelaría toda su vida. Las 47 llamadas perdidas de la mañana siguiente fueron solo el comienzo de su pesadilla. Mi nombre es Manuel Ortega Ruiz, tengo 68 años y, si mido mi vida en ladrillos y cemento, podría decir que he construido un imperio. Desde la nada, con las manos agrietadas y el sol de Madrid como único testigo, levanté Ortega Construcciones S.L. hasta convertirla en un referente del sector. Pero si mido mi vida en lo que de verdad importa, mi mayor obra siempre fue mi familia. Hace 5 años, la vida me arrebató a mi querida Rosa, mi esposa, mi socia, el cimiento sobre el que construí no solo mi empresa, sino mi existencia. Su ausencia dejó un cráter en mi alma que nada ni nadie podría llenar jamás. Desde entonces, todo mi amor, mis esperanzas y mis esfuerzos se volcaron en nuestro único hijo, Diego. Él se convirtió en el centro de mi universo, el heredero no solo de mi fortuna, sino de todos mis sueños truncados. O eso creía yo, hasta la gélida noche del 24 de diciembre. Esa tarde, llegué a la moderna casa de Diego en La Moraleja con el corazón rebosante de una ilusión casi infantil. El aire frío de diciembre olía a pino y a chimenea. En el maletero de mi coche, envueltos con un esmero que mi torpeza de viudo apenas lograba, descansaban los regalos para mis nietos, Héctor, de 15 años, y la pequeña Nuria, de 12. En mis manos, sostenía una botella de Vega Sicilia único de 1998, un vino de 1.300 euros que había guardado durante una década para una ocasión verdaderamente especial. Creía que esa lo era. La casa, una estructura de cristal y acero que siempre me pareció más una oficina que un hogar, estaba decorada con una elegancia impersonal. Luces doradas parpadeaban en un abeto tan perfecto que parecía artificial, y el aroma a cordero asado flotaba en el ambiente, prometiendo una velada de calidez familiar. «Abuelo», gritaron los niños al verme. Sus voces fueron como un bálsamo. Héctor, ya más alto que yo, me dio un abrazo firme, casi de hombre. Nuria se colgó de mi cuello con la misma energía de cuando era una niña pequeña, su pelo oliendo a champú de manzana. Esos abrazos, sinceros y puros, fueron el único momento de felicidad genuina que experimentaría esa noche. Lo supe después. Teresa, mi nuera, me saludó desde el umbral de la cocina. «Hola, Manuel. Qué bueno que llegaste». Su sonrisa era una obra de arte de la cordialidad forzada, una curva perfecta que no alcanzaba a sus ojos. Siempre había notado en su mirada una especie de evaluación constante, como si midiera el valor de mis palabras antes de que salieran de mi boca. Diego apareció segundos después, secándose las manos en un paño. «Hola, papá. Deja el abrigo ahí». Su saludo fue distante, casi mecánico. No hubo un abrazo, ni siquiera una palmada en el hombro. Había una tensión en el aire, una corriente eléctrica invisible que erizaba la piel. Intenté ignorarla, achacándola al estrés de los preparativos. Mientras dejaba la botella de vino sobre una encimera de mármol, mi vista recorrió el comedor. La mesa estaba puesta con una vajilla impecable para 8 personas. Conté mentalmente. Diego, Teresa, los niños y yo éramos 5. «¿Esperamos a alguien más?», pregunté, intentando sonar casual. «Sí», respondió Teresa, y esa sonrisa que no llegaba a los ojos volvió a aparecer. «Mi padre llegará en un momento». «¿Mi padre?». Se refería a Antonio Moreno Jiménez. Un empresario de 72 años, del sector inmobiliario de lujo, un hombre con el que siempre había mantenido una rivalidad silenciosa. Un duelo de titanes que se libraba en las juntas directivas y en las páginas salmón de los periódicos económicos. No éramos enemigos, pero tampoco amigos. Éramos competidores que se respetaban a regañadientes. Su presencia en la cena de Nochebuena de mi familia era, como mínimo, extraña. Cuando sonó el timbre y Antonio Moreno Jiménez entró en la casa, el ambiente cambió por completo.
Fue como si un director de orquesta hubiera dado una nueva orden y todos los músicos cambiaran de melodía al unísono. Diego, mi hijo, el hombre que me había saludado con la frialdad de un extraño, se transformó. Su espalda se enderezó, su voz adquirió un tono meloso y servil que jamás le había escuchado, y se deshizo en atenciones hacia su suegro. Don Antonio. Qué placer tenerle aquí. Pase, pase, por favor. ¿Le apetece una copa de coñac antes de cenar? Antonio, por favor, Diego. Llámame Antonio, respondió él con una voz grave, mientras me lanzaba una mirada rápida y un asentimiento de cabeza a modo de saludo. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Antonio, respondí, forzando una cordialidad que no sentía. La escena era surrealista. Veía a mi hijo, el director ejecutivo de mi empresa, el heredero de todo mi legado, actuar como un botones ansioso por complacer a otro hombre. Le quitó el abrigo, le ofreció la mejor silla del salón, le preguntó por sus últimos negocios con un interés febril. Me sentí como un espectador en una obra de teatro cuyo guión no conocía. Decidí no darle importancia. Era Navidad. Quería paz. Quería disfrutar de mis nietos. Qué ingenuo fui. Cuando Teresa anunció que la cena estaba servida, nos dirigimos al comedor. Instintivamente, me encaminé hacia mi lugar de siempre, la cabecera de la mesa. No era una cuestión de poder, sino de tradición, de memoria. Era el lugar que había ocupado desde que Rosa nos dejó, el lugar desde el que bendecía la mesa y contaba las viejas historias familiares. Era el asiento que simbolizaba mi rol como patriarca, como el ancla de aquella familia. Al sentarme, el cuero frío de la silla se sintió familiar y reconfortante. Era mi sitio. Pero cuando Antonio se acercó, flanqueado por un Diego solícito, mi hijo me miró. Y en sus ojos vi algo que nunca olvidaré. No era enfado, ni impaciencia. Era una frialdad calculadora, un desdén profundo y despiadado. Papá, necesito que te levantes de ahí, dijo. Su voz no fue un susurro, sino una orden clara y audible para todos los presentes. El tenedor que sostenía se detuvo a medio camino de mi boca. ¿Cómo?, pregunté, genuinamente confundido. ¿Por qué? Ese lugar es para don Antonio, sentenció, enfatizando el don. Es el invitado de honor. Sentí como si me hubieran abofeteado. El calor subió por mi cuello, una mezcla de humillación e incredulidad. Miré a mi alrededor. Teresa tenía la vista clavada en su plato, como si de repente fuera el objeto más fascinante del mundo. Héctor y Nuria habían dejado de hablar, sus rostros jóvenes reflejando una confusión que rozaba el miedo. Antonio permanecía de pie, observando la escena con una expresión indescifrable, una mezcla de incomodidad y, sí, una chispa de satisfacción. Diego, hijo, mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Siempre me he sentado aquí. Es mi lugar en esta familia. Es el lugar de tu madre y mío. Invoqué el nombre de Rosa como un escudo, un último recurso desesperado. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. El único sonido era el crepitar del fuego en la chimenea. Papá, no hagas esto difícil, siseó Diego, inclinándose ligeramente hacia mí, su voz baja y amenazante. Muévete. La incredulidad dio paso a una oleada de dolor. No entiendo, Diego. ¿Qué está pasando aquí? ¿Desde cuándo un invitado es más importante que tu padre en tu propia casa? Fue entonces cuando sucedió. Cuando la línea invisible entre el desprecio y la agresión física se cruzó de una forma que jamás habría creído posible. Diego no respondió con palabras. Su rostro se contrajo en una máscara de impaciencia y crueldad. Se acercó a mí, rodeando la mesa con dos zancadas rápidas. El olor de su colonia cara, la misma que yo le regalé por su cumpleaños, me invadió justo antes de sentir sus manos sobre mis hombros. No fue un toque para persuadirme. Fue un agarre firme, duro. Y entonces, empujó. Con una fuerza brutal y desmedida, me empujó hacia atrás. Mi cuerpo de 68 años, sorprendido y desequilibrado, no tuvo ninguna oportunidad.
La silla se inclinó, sus patas traseras chirriaron contra el suelo de parqué, y por un instante eterno sentí la ingravidez de la caída. Aterricé pesadamente de costado, el golpe en mi cadera y hombro resonando por todo mi esqueleto. El mundo se inclinó, y mi vista se llenó con las patas de la mesa y los rostros horrorizados de mis nietos. El silencio que siguió fue atronador, un vacío absoluto de sonido que duró una eternidad. Fue roto por el grito ahogado de Nuria. «Abuelo». Héctor se levantó de golpe, tirando su silla. Teresa se llevó ambas manos a la boca, sus ojos desorbitados por el horror, pero su cuerpo permaneció inmóvil, paralizado en su complicidad. ¿Y Antonio? Antonio permaneció inmóvil. Pero en sus ojos, ya no había incomodidad. Vi algo que me heló la sangre más que el frío suelo de baldosas, una chispa de fría y pura satisfacción. Lo había disfrutado. Desde el suelo, con un dolor agudo recorriendo mi costado y la humillación quemándome como ácido en el alma, escuché las palabras de mi hijo. Las pronunció no hacia mí, que yacía a sus pies, sino hacia Antonio, como si le presentara un trofeo. «Este lugar es de mi suegro. Fuera». En ese preciso instante, mientras el frío del mármol se filtraba a través de mi ropa, algo se rompió dentro de mí. No fue un hueso, aunque mi cadera protestaba con furia. Fue algo mucho más profundo. La imagen que había construido de mi hijo durante 42 años, el amor incondicional que sentía por él, el orgullo por el hombre en el que creía que se había convertido, todo se desmoronó. Se hizo añicos, convirtiéndose en un montón de escombros irreconocibles. Antes de que la ira pudiera cristalizarse, un pensamiento fugaz y devastador me atravesó como un cuchillo de hielo: fui yo quien creó a este monstruo, mi riqueza, mi indulgencia, mi afán por darle todo lo que yo nunca tuve. ¿Lo convirtieron en este ser débil y desagradecido? El dolor de esa pregunta fue casi peor que la caída física. Fueron mis nietos quienes me ayudaron a levantarme. Héctor, con una fuerza sorprendente, me tomó de un brazo, y Nuria del otro, sus pequeños dedos aferrándose a mi manga. «¿Estás bien, abuelo?», susurró Nuria, con lágrimas brillando en sus ojos. «Estoy bien, pequeña», mentí, acariciando su pelo. Mi voz era un susurro ronco. Pero por dentro, una tormenta de una furia gélida y metódica había comenzado a formarse. Para cuando me puse de pie, tambaleándome, Diego ya se había sentado en su lugar como si nada hubiera pasado. Antonio ocupó mi silla, la cabecera, sin decir una palabra, sin mirarme. Teresa comenzó a servir la cena con movimientos nerviosos y torpes, evitando mi mirada a toda costa. Nadie me ofreció un asiento. Tuve que tomar yo mismo una de las sillas de repuesto apoyadas contra la pared y colocarla en un hueco, apartado del círculo principal, como un invitado de última hora, un pariente pobre, un extraño en mi propia familia. La cena había comenzado. Y con ella, el fin de la vida de mi hijo tal y como la conocía. Durante la cena, me convertí en un fantasma en mi propio banquete familiar. Cada bocado de cordero asado me sabía a traición. Cada sorbo de aquel vino exquisito que yo mismo había traído, y que Diego servía generosamente a Antonio, me quemaba la garganta. Escuchaba las risas forzadas, la conversación animada sobre negocios, política y mercados bursátiles, y yo era invisible. Mi hijo dirigía cada palabra, cada gesto, cada pregunta a su suegro, con una admiración que nunca, ni una sola vez en su vida, me había mostrado a mí. Mis nietos intentaban incluirme. «Abuelo, ¿te gusta el puré de manzana?», me preguntaba Nuria en un susurro. Héctor me lanzaba miradas de preocupación por encima de la mesa. Eran los únicos que parecían recordar que yo existía. Fue en medio de ese murmullo de voces que escuché las palabras que sellaron el destino de Diego. «Los mercados europeos están muy volátiles», comentaba Antonio, gesticulando con su copa de coñac. Exactamente, coincidía Diego con un entusiasmo febril. Por eso creemos que una fusión entre nuestras empresas podría ser muy beneficiosa. Unir la solidez de Ortega Construcciones con la innovación de Moreno Inmobiliaria nos convertiría en un gigante imparable. Esas palabras me golpearon como un rayo. Una fusión.
Estaban planeando descuartizar mi empresa, el trabajo de toda mi vida, y fusionarlo con la de mi rival, sin siquiera haberme consultado. Lo decían delante de mí, como si yo fuera un retrato colgado en la pared, sordo y mudo. ¿Fusión?, pregunté, mi voz sonando extrañamente calmada en medio del torbellino de mi furia. Diego me miró como si se hubiera olvidado de que yo estaba allí. Ah, sí, papá. Don Antonio y yo hemos estado discutiendo posibilidades de expansión. Como director ejecutivo, es mi deber explorar estas oportunidades. Su arrogancia era insultante. Técnicamente, repetí lentamente, saboreando cada sílaba de la palabra que él había usado antes, tú eres director ejecutivo porque yo te nombré. La empresa, hijo, sigue siendo mía. Una sonrisa condescendiente se dibujó en su rostro. Papá, los negocios modernos requieren enfoques frescos. Tienes que empezar a delegar. Ahí estaba. La última daga. No solo me había humillado y agredido, ahora me llamaba obsoleto, una reliquia del pasado que debía hacerse a un lado. Fue suficiente. La tormenta en mi interior se calmó, reemplazada por una claridad cristalina y letal. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Si me disculpan, dije, levantándome con una dignidad que no sabía que poseía. Necesito ir al baño un momento. Nadie me respondió. Caminé con paso lento y deliberado hacia el baño de invitados. Cada paso era firme, medido. El hombre adolorido y humillado que se había levantado del suelo había desaparecido. Ahora era Manuel Ortega Ruiz, el fundador, el presidente, el hombre que construyó un imperio de la nada. Una vez dentro, cerré la puerta con pestillo. No me miré al espejo. No necesitaba ver el dolor en mis ojos. Necesitaba actuar. Saqué mi teléfono móvil, el mismo que usaba para cerrar tratos de millones de euros. Mis dedos no temblaban. Marqué el primer número de memoria. La guerra había comenzado, y yo iba a dirigirla con la precisión de un estratega. La primera llamada fue a Eduardo Ramírez Soto, mi abogado y amigo durante 25 años. Respondió al cuarto timbrazo, su voz somnolienta. Manuel, es Nochebuena. ¿Qué emergencia tienes? Eduardo, perdona la hora, mi voz era fría, sin emociones. Necesito que mañana a primera hora prepares los documentos para revocar todos y cada uno de los poderes que Diego tiene en la empresa. Todos, sin excepción. Hubo una pausa larga. Eduardo conocía la estructura de mi negocio mejor que nadie. Manuel, ¿estás seguro? Eso significaría. Sé exactamente lo que significa, lo interrumpí. También quiero que redactes la cancelación inmediata de todos los avales personales que tengo firmados a su nombre. La hipoteca de su casa, el leasing del coche, las tarjetas de crédito corporativas. Todo. Quiero que mañana por la mañana no tenga ni una sola garantía a su nombre. Dios mío, Manuel, ¿qué ha pasado? Mi hijo acaba de enseñarme quién es realmente. Y yo voy a recordarle quién soy yo. Colgué. La segunda llamada fue a Carmen Vidal Herrera, mi directora financiera, una mujer tan leal como eficiente. Carmen, siento molestarte en estas fechas. Necesito dos cosas para primera hora. Primero, congela todas las cuentas bancarias conjuntas que tenga con Diego. Segundo, suspende su salario, sus bonificaciones y todos sus beneficios ejecutivos con efecto inmediato. ¿Hay algún problema legal, don Manuel?, preguntó, su voz profesional incluso a esas horas. No, Carmen. Simplemente estoy recuperando el control de lo que es mío. Colgué. La tercera y última llamada fue la más importante. Marqué el número de Rodrigo Fernández Morales, mi segundo al mando, un hombre que empezó como peón en mi primera obra y cuya lealtad era tan sólida como el hormigón que producíamos. Rodrigo, perdona la hora. Jefe, para usted no hay horas, respondió al instante. Necesito que mañana vayas muy temprano a la oficina. Quiero que saques todas las pertenencias personales de Diego de su despacho. Absolutamente todo. Mételo en cajas y déjalo en el almacén. ¿Va a despedirlo, jefe? Su voz contenía una mezcla de sorpresa y, me pareció,
una pizca de alivio. Ya no es más el director ejecutivo, confirmé. Desde mañana, ese puesto es tuyo. Prepara una carta de cese inmediato. Causas justificadas, pérdida de confianza y conflicto de intereses. ¿Entendido? Entendido, don Manuel. ¿Algo más? Sí, dije, y una sonrisa gélida se dibujó en mi rostro en la oscuridad del baño. Quiero que dejes una nota en el centro de su escritorio. Una nota escrita a mano que diga, esta oficina no es para ti. Quiero que entienda perfectamente el mensaje. Tras las llamadas, me lavé la cara con agua fría. Regresé al comedor con una serenidad que desconcertó a todos. Me senté de nuevo en mi silla de paria y terminé mi copa de vino en silencio. La guerra estaba declarada. Las tropas estaban en movimiento. Y mi hijo, que reía y brindaba en la cabecera de la mesa, no tenía ni la más remota idea de que su mundo estaba a punto de ser demolido hasta los cimientos. Diego despertó la mañana del 25 de diciembre con una extraña sensación en el estómago. No era la resaca del brandy caro de la noche anterior, sino algo más profundo, una inquietud que no podía nombrar. Se estiró en la cama de sábanas de hilo egipcio, sintiéndose satisfecho. La noche había sido un éxito rotundo. Había consolidado su posición con Antonio, demostrándole que era un hombre de acción, un líder moderno que no se dejaba atar por sentimentalismos anticuados. Su padre se había comportado como un niño, pero ya se le pasaría. Siempre se le pasaba. Teresa ya estaba en la cocina, preparando el desayuno para los niños. El ambiente en la casa era tenso, cargado de una electricidad invisible. ¿Dormiste bien?, preguntó ella sin mirarlo, concentrada en exprimir naranjas. Regular, mintió él mientras revisaba su teléfono. Tenía un par de llamadas perdidas de números desconocidos. Vendedores, seguramente. Lo que no sabía era que, en ese preciso instante, mientras él se servía una taza de café, los sistemas informáticos de varios bancos de Madrid ya habían procesado la cancelación de sus garantías. La maquinaria que mi llamada había puesto en marcha funcionaba con una eficiencia implacable. A las 10:15 de la mañana, mientras los niños abrían sus regalos de Papá Noel, sonó su teléfono. Era un número oficial. Dígame. Señor Diego Ortega Vázquez, dijo una voz femenina y profesional. Le habla Mónica Castillo, del Banco Santander. Necesitamos urgentemente que se ponga en contacto con nosotros respecto a su hipoteca. Diego frunció el ceño. ¿Qué sucede? Mi hipoteca está completamente al corriente. Señor, el aval principal de su préstamo ha sido cancelado esta mañana. Sin esa garantía, el préstamo de 600.000 euros entra automáticamente en situación de exigibilidad inmediata. Diego sintió como si le hubieran arrojado un cubo de agua helada. ¿Qué aval? ¿De qué me habla? El aval firmado por el señor Manuel Ortega Ruiz. Sin esa garantía, usted debe liquidar la deuda completa en 24 horas o procederemos con la ejecución hipotecaria. La llamada se cortó. Diego se quedó con el teléfono en la mano, su mente tratando de procesar la información. ¿Su padre? Imposible. Sería un error administrativo. Antes de que pudiera reaccionar, el teléfono volvió a sonar. ¿Señor Diego Ortega? Le llamamos del BBVA, Departamento de Riesgos. Su línea de crédito corporativa de 200.000 euros ha sido suspendida por cancelación de garantías. Debe presentarse inmediatamente en nuestras oficinas. Colgó, aturdido. Y el teléfono sonó de nuevo, al instante. Banco Popular. Su tarjeta de crédito American Express Centurión ha sido bloqueada. Otra llamada entrante. CaixaBank. Le informamos del inicio de un procedimiento de embargo preventivo sobre sus cuentas. Y otra más. Banco Sabadell. Ejecución inmediata del contrato de leasing de su vehículo, un BMW Serie 7, por impago de garantías. En menos de 15 minutos, el teléfono de Diego se convirtió en un instrumento de tortura. Recibió exactamente 47 llamadas. Bancos, compañías de seguros, el concesionario de coches,
proveedores corporativos que le exigían el pago de facturas que antes cubría la empresa. Su mundo financiero, ese castillo inexpugnable que creía haber construido, se estaba desmoronando en tiempo real, ladrillo a ladrillo, mientras él permanecía de pie en su cocina, todavía en pijama. Teresa lo observaba con un horror creciente. ¿Qué está pasando, Diego? ¿Por qué tantas llamadas? No lo sé, murmuró él, pero en el fondo de su mente, una sospecha terrible, fría y afilada, comenzaba a formarse. Las palabras de su padre la noche anterior resonaban en su memoria: técnicamente, la empresa sigue siendo mía. A las 11 de la mañana, tomó una decisión. Tenía que ir a la empresa. Necesitaba usar los recursos corporativos, hablar con los abogados de la compañía, entender qué estaba pasando. Se vistió a toda prisa, con las manos temblorosas. Condujo su BMW por las calles vacías de Madrid en Navidad, sin saber que sería la última vez que se sentaría al volante de ese coche. Llegó al imponente edificio de Ortega Construcciones, una torre de cristal y acero en el corazón financiero de Madrid, a las 11:30. El guardia de seguridad de la entrada lo saludó con la deferencia habitual: «Un buenos días, don Diego», que por un momento le devolvió una falsa sensación de normalidad. Subió en el ascensor privado hasta la última planta, la planta de la dirección, su planta. Al salir, notó que algo iba mal. La puerta de su despacho, normalmente cerrada, estaba entreabierta. Y dentro, sentado detrás de su escritorio de roble macizo, revisando documentos que claramente pertenecían a los archivos ejecutivos, estaba Rodrigo Fernández. La sangre se le heló en las venas. «Rodrigo, ¿qué demonios haces en mi despacho?», espetó, su voz una mezcla de confusión y furia. Rodrigo levantó la vista. Su expresión no era de miedo, sino de una incómoda pero firme resolución. «Buenos días, Diego». Bueno, este ya no es tu despacho». «¿Cómo que no es mi despacho? ¿De qué estás hablando?». «Lárgate de mi silla ahora mismo», gritó, perdiendo el control. Rodrigo no se inmutó. Con un gesto tranquilo, señaló un folio doblado que descansaba exactamente en el centro de la pulida superficie de madera. «Lee la nota que está sobre el escritorio». Diego se acercó, con el corazón martilleándole en el pecho. Desdobló el papel. Era la caligrafía inconfundible de su padre, elegante y firme. Y en ella, solo 6 palabras que lo golpearon como un puñetazo en el estómago. «Esta oficina no es para ti». Las palabras. Sus propias palabras. Las mismas palabras crueles y arrogantes que le había escupido a su padre la noche anterior, ahora se las devolvían como un eco envenenado. Sintió que las rodillas se le doblaban. Se apoyó en el escritorio para no caer. «Rodrigo, esto tiene que ser una broma de mal gusto de mi padre. Está enfadado, eso es todo». «No es una broma, Diego», dijo Rodrigo, su voz teñida de una tristeza genuina. «Don Manuel me nombró director ejecutivo esta mañana. Tienes 5 minutos para recoger tus objetos personales, que están en cajas en el almacén, y abandonar el edificio». «Esto es imposible», gritó, golpeando la mesa. «Yo soy el director ejecutivo. Llevo años construyendo esta empresa». «Ya no, Diego», replicó Rodrigo, con una calma que lo desquiciaba. «Los documentos de tu cese están archivados oficialmente. Causas justificadas, pérdida de confianza y grave conflicto de intereses». Don Manuel lo dejó todo atado antes del amanecer. Sintió que el mundo giraba a su alrededor. Sacó su teléfono para llamar a su padre, para gritarle, para suplicarle, para exigirle una explicación. Pero antes de que pudiera marcar, Rodrigo se levantó y le entregó un sobre con el membrete de la empresa. «Don Manuel me pidió que te diera esto personalmente». Con manos temblorosas, Diego rasgó el sobre. Dentro había una carta mecanografiada, corta y brutal. «Diego. Las consecuencias de nuestros actos a veces llegan cuando menos las esperamos. Anoche me enseñaste que mi lugar en tu vida ya no existe. Hoy te enseño yo que tu lugar en mi empresa tampoco. Tienes hasta las 12 del mediodía para desalojar cualquier propiedad que esté a mi nombre. Eso incluye el apartamento en la calle Serrano y el coche que conduces.
Aprenderás a vivir con tus propios recursos, como debiste haber hecho hace años. No me busques. No me llames. No intentes usar intermediarios. Esta decisión es definitiva e irrevocable. Tu padre, que ya no te reconoce, Manuel Ortega Ruiz. Leyó la carta 3 veces. Las palabras no penetraban. No era solo el trabajo. Era todo. Su casa. Su coche. Su estilo de vida. Su identidad. Todo había sido borrado de un plumazo en una sola mañana. Se giró hacia Rodrigo, su último hilo de esperanza. Rodrigo, tienes que ayudarme. Conoces a mi padre desde hace décadas. Esto es una locura temporal. Rodrigo negó con la cabeza, y por primera vez vio lástima en sus ojos. Diego, yo vi lo que le hiciste anoche. Estuve allí, en una mesa cercana, en la cena de la empresa. Todo el mundo lo vio. Don Manuel es el hombre más justo que conozco, pero también el más determinado. Cuando toma una decisión como esta, no hay vuelta atrás. Pero soy su hijo. Su único hijo. Rodrigo lo miró fijamente, y sus palabras finales fueron las más duras de todas. Era su hijo. Anoche decidiste ser otra cosa. Diego salió del edificio corporativo como un autómata. El sol de la mañana de Navidad le pareció extrañamente hostil. En el aparcamiento, la pesadilla se materializó. Una grúa estaba enganchando su flamante BMW Serie 7. El conductor, un hombre corpulento con un mono de trabajo, le mostró una orden judicial de recuperación por impago. Espere, espere. Debe haber un error, suplicó. No hay error, señor. El leasing está vencido y sin garantías. Órdenes son órdenes, dijo el hombre, sin mirarlo, mientras accionaba la palanca que levantaba el coche del suelo. Vio cómo su vehículo, su símbolo de estatus, era arrastrado fuera de su vida. Tuvo que caminar. Caminar hasta la estación de metro más cercana, algo que no había hecho en al menos 15 años. Se sentía desnudo, observado. Cada persona que pasaba parecía conocer su humillación. Durante el trayecto de regreso a casa, su teléfono no paró de sonar. Bancos, acreedores, proveedores. Una sinfonía de demandas y amenazas. Cuando finalmente llegó al portal de su lujoso edificio, encontró a Teresa en el vestíbulo, llorando desconsoladamente. Sostenía un documento oficial en sus manos temblorosas. Diego. Tenemos 24 horas para abandonar la casa, sollozó. Van a ejecutar la hipoteca. ¿Qué? No pueden hacer eso. Tu padre canceló todos los avales. Debemos 600.000 euros que no tenemos. Lo vamos a perder todo. Se dejó caer en un sillón del vestíbulo, completamente derrotado. En menos de 12 horas, había pasado de ser un triunfador a ser un paria. Había perdido su trabajo, su coche, su casa, su estabilidad económica. Y lo peor de todo, había perdido a su padre. Las palabras que había pronunciado la noche anterior resonaban ahora en su cabeza como una maldición, una profecía autocumplida: este lugar es de mi suegro. Fuera. Ahora, él era el que estaba fuera. Fuera de todo. En la desesperación más absoluta, se aferró a la última tabla de salvación que creía tener. Su suegro. Antonio. El hombre por el que había sacrificado a su propio padre. Sacó el teléfono y marcó su número. Necesitaba apoyo. Necesitaba un aliado. Necesitaba que alguien intercediera por él. Antonio, soy Diego. Necesito hablar contigo urgentemente. La voz que le respondió era fría como el hielo. Diego. Estaba esperando tu llamada. Antonio, ha ocurrido algo terrible. Mi padre, creo que ha perdido la razón. Me ha quitado todo por una discusión familiar sin importancia. Necesito tu ayuda, por favor. Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea, un silencio que helaba la sangre. Una discusión sin importancia, Diego, dijo finalmente Antonio, su voz cargada de un desprecio que Diego no esperaba. ¿Tú te escuchas a ti mismo? Bueno, yo,
fue solo un malentendido. Tú sabes cómo son estas cosas entre padres e hijos. No, Diego, no lo sé, lo cortó Antonio. Porque yo jamás le habría faltado el respeto a mi padre de la manera en que tú lo hiciste anoche. Jamás. El pánico comenzó a apoderarse de él. Antonio, por favor, piensa en Teresa, en los niños. Necesitan estabilidad. Sé que tú puedes entenderlo. Lo que entiendo perfectamente, replicó Antonio, su voz subiendo de tono, es que presencié como un hombre de 42 años humillaba públicamente al padre que le dio absolutamente todo. Vi cómo empujaste a Manuel Ortega al suelo para darme un asiento que yo nunca pedí, ni quería. Pensé que te agradaría el gesto de respeto. ¿Respeto, Diego? ¿Llamas a eso respeto? El respeto no se construye faltándole al respeto a otros, especialmente a tu propia sangre. Lo que hiciste anoche no fue un gesto de respeto hacia mí. Fue un acto de cobardía y traición hacia él. Diego podía escuchar el desprecio creciente en la voz de Antonio. Su último recurso se desvanecía. Antonio, somos familia. Teresa es tu hija. Héctor y Nuria son tus nietos. Exactamente. Y por eso mismo no puedo permitir que mis nietos crezcan pensando que tu comportamiento es aceptable. Teresa y los niños siempre tendrán mi apoyo incondicional. Pero tú, Diego, has demostrado ser alguien en quien no se puede confiar. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cualquier hombre capaz de traicionar a su propio padre es capaz de traicionar a cualquiera. No habrá apoyo económico de mi parte para ti. No habrá un puesto de trabajo en mis empresas. No habrá refugio en mi casa. Estás solo. Diego sintió que las piernas le fallaban. No puedes estar hablando en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida, sentenció Antonio. Y una cosa más. He decidido contactar a Manuel esta misma tarde. Primero, para ofrecerle una disculpa personal por haber sido testigo involuntario de tu comportamiento deplorable. Y segundo, para proponerle una sociedad empresarial. Las palabras de Antonio fueron como martillazos en su cráneo. No solo había perdido el apoyo de su suegro, sino que ahora Antonio se estaba aliando directamente con su padre. El hombre al que había intentado impresionar ahora se asociaba con el hombre al que había traicionado. La ironía era tan cruel que le provocó náuseas. Antonio, por favor, recapacita. Ya he recapacitado, Diego. Y mi conclusión es clara. Manuel Ortega es el tipo de hombre con el que quiero hacer negocios. Tú no. La línea se cortó. Teresa, que había escuchado la conversación, lo miraba con los ojos vacíos de toda emoción, excepto de una profunda y amarga decepción. Mi padre no va a ayudarnos, susurró. Y entonces, su voz se quebró. Se acabó, Diego. Se acabó todo. Se levantó y caminó hacia el ascensor. Voy a hacer las maletas. Los niños y yo nos vamos a casa de mis padres. No puedo seguir contigo después de esto. No puedo estar con alguien que es capaz de hacerle eso a su propio padre. Búscate un abogado. Se quedó solo en el vestíbulo, con el eco de las palabras de su mujer y su suegro resonando en sus oídos. En 24 horas, había conseguido lo imposible, había destruido su vida por un estúpido momento de soberbia. Y lo peor de todo, sabía, en lo más profundo de su ser, que su padre tenía razón. Él se lo había buscado. Las consecuencias habían llegado, y eran mucho más devastadoras de lo que jamás habría podido imaginar. Pasó un año. Un año que para Diego duró una vida entera. Diciembre había regresado a Madrid, vistiendo la ciudad con luces parpadeantes y villancicos que sonaban huecos y lejanos. El hombre que caminaba por las calles frías, con las manos metidas en los bolsillos de una chaqueta gastada, no se parecía en nada al ejecutivo arrogante de la Navidad anterior. Los primeros meses fueron un infierno. Se vio en la calle, con apenas unos cientos de euros en el bolsillo. Durmió en hostales baratos hasta que el dinero se acabó. Y entonces, tocó fondo. Se vio obligado a tragarse su orgullo de una manera que jamás habría concebido. Consiguió trabajo en una empresa de limpieza industrial. El turno de noche. De 10 de la noche a 6 de la mañana.
Sus manos, antes acostumbradas a la suavidad de las plumas estilográficas y los volantes de cuero, aprendieron la aspereza de los estropajos y el olor a lejía. Limpiaba las oficinas de otros ejecutivos, hombres como el que él solía ser. Vaciaba sus papeleras, limpiaba las manchas de café de sus escritorios, fregaba los suelos que ellos pisaban con sus zapatos de 1000 euros. Fue la cura de humildad más brutal y efectiva que se pueda imaginar. Poco a poco, la humillación dio paso a una extraña forma de paz. Nadie sabía quién era. Para sus compañeros, inmigrantes y estudiantes que luchaban por salir adelante, él era solo Diego, un tipo trabajador y callado. Por primera vez en su vida, no era el hijo de Manuel Ortega. Era simplemente él. Y descubrió que, despojado de todo, aún existía. Con su primer sueldo, alquiló una habitación en un piso compartido en Carabanchel. Era pequeña, ruidosa y olía a fritanga, pero era suya. Ahorró cada céntimo. Su supervisora, una mujer dura pero justa, notó su dedicación y, a los 6 meses, lo ascendió a jefe de equipo. El aumento le permitió alquilar un pequeño apartamento, un estudio modesto pero limpio. Compró muebles de segunda mano y en la pared colgó las únicas fotos que conservaba, las de sus hijos. Hablaba con Héctor y Nuria 2 veces por semana. Esas llamadas eran su ancla, su única conexión con la vida que había perdido. Nunca les ocultó su situación. Les contó de su trabajo, de su pequeño apartamento. Y sus hijos, con la sabiduría que a veces solo los niños poseen, no lo juzgaron. Simplemente lo escucharon. «Papá, ¿estás bien, de verdad?», le había preguntado Nuria en una de esas llamadas. «Tu voz suena diferente. Más tranquila». Y era verdad. La carrera constante por más, por la siguiente adquisición, por la aprobación externa, había desaparecido. Había sido reemplazada por el simple y agotador ritmo del trabajo honesto y la satisfacción de pagar sus propias facturas. Llegó la víspera de Navidad, un año exacto después de la catástrofe. Diego trabajó su turno habitual. Mientras limpiaba los ventanales de un rascacielos en el distrito financiero, se detuvo un momento. Madrid se extendía a sus pies, un mar de luces festivas. Un año atrás, él estaba en una de esas lujosas casas, infeliz y vacío sin saberlo. Ahora, estaba solo, limpiando la suciedad de otros, y sentía una calma que nunca había conocido. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Héctor. «Papá, el abuelo Manuel preguntó por ti hoy». Diego sintió que el corazón se le detenía. En 12 meses, era la primera vez. Sus dedos temblaban al escribir la respuesta. ¿Qué preguntó? Preguntó si sabíamos cómo estabas. Si tenías trabajo, un lugar donde vivir. Le dijimos que parecías estar bien, que trabajabas mucho. ¿Y qué dijo él? Hubo una pausa antes de que llegara el siguiente mensaje. Se quedó callado un rato. Luego dijo: «Espero que esté aprendiendo lo que necesita aprender». Diego leyó el mensaje una y otra vez. No era perdón. No era una invitación a volver. Pero tampoco era indiferencia. Era una puerta, apenas entreabierta. Era esperanza. Esa noche, después de su turno, no fue a su apartamento. Caminó hasta una pequeña iglesia que permanecía abierta. Se sentó en un banco al fondo, en la penumbra, y por primera vez desde aquella noche terrible, sintió gratitud. No por lo que tenía, sino por lo que se había convertido. El hombre que había empujado a su padre era rico en posesiones, pero un indigente de carácter. El hombre que limpiaba oficinas había perdido todo lo material, pero había encontrado algo que no sabía que había perdido: el respeto por sí mismo. Al amanecer del día de Navidad, en la pequeña mesa de su cocina, con una taza de café y un bloc de papel barato, comenzó a escribir. No fue una carta de súplica, sino de confesión. Estimado Manuel. Sé que no tengo derecho a dirigirme a ti, y respeto tu decisión de no querer contacto conmigo. Esta carta no busca una respuesta, ni mucho menos una reconciliación que no merezco. La escribo porque necesito que sepas algunas cosas que he aprendido en este año que cambió mi vida para siempre. Escribió durante horas, con una honestidad brutal. Detalló su trabajo,
no como una humillación, sino como una educación. Durante 42 años, creí que me merecía todo por ser tu hijo. Ahora sé que no me merecía nada. El respeto, como bien me enseñaste con tus acciones, se gana. La dignidad se construye con carácter, no con cuentas bancarias. Empujarte al suelo delante de tus nietos no fue un error, fue una elección. Fue un acto de traición pura, y merecía exactamente las consecuencias que recibí. Verte trabajar con Antonio desde la distancia me enseñó algo fundamental. Tú no necesitabas un hijo como director ejecutivo. Necesitabas un socio que te respetara. Y yo nunca supe serlo. No te escribo esperando perdón. El perdón debe ganarse con años de comportamiento consistente, no con palabras bonitas. Tampoco espero que cambies tu decisión. La entiendo y la acepto como justa. Te escribo solo para que sepas que tu hijo, finalmente, está aprendiendo a ser un hombre. Por primera vez en mi vida, estoy orgulloso de quién soy, no de lo que tengo. Y si nunca volvemos a hablar, quiero que sepas que me convertí en una mejor persona gracias a las consecuencias que me impusiste. No a pesar de ellas, sino gracias a ellas. Me diste el regalo más valioso, la oportunidad de descubrir mi propio valor. Gracias por ser el padre que nunca supe que necesitaba. Lo suficientemente fuerte para dejarme caer, y lo suficientemente sabio para saber que solo así podría aprender a levantarme por mí mismo. Con respeto profundo, Diego. Envió la carta certificada, sin esperar nada a cambio. 3 semanas después, llegó una respuesta. Un solo folio, con la caligrafía familiar de su padre. Diego. Recibí tu carta. La he leído varias veces. Me alegra saber que estás bien y que estás creciendo como persona. Ese crecimiento es exactamente lo que esperaba que ocurriera. No estoy listo para reanudar una relación personal, y quizás nunca lo esté. Pero quiero que sepas que estoy orgulloso del hombre en el que estás eligiendo convertirte. Sigue por ese camino. Manuel. Diego guardó esa carta como su posesión más valiosa. No era reconciliación, pero era reconocimiento. No era perdón, pero era respeto. Y por primera vez desde aquella terrible noche de Navidad, sintió una paz completa. Algunas heridas quizás nunca sanan del todo, pero había aprendido que la dignidad no te la da un lugar en la cabecera de la mesa, sino la fortaleza para levantarte cuando has caído al suelo, por tus propios medios. ¿Creen que fui demasiado lejos, o mi hijo recibió exactamente lo que merecía? Dejen su opinión en los comentarios.